artículo, mis hermanos, que me dejó un poco, sí, sorprendido. Resulta que en ese artículo muestra el autor Víctor Parashin que en la época de la guerra de secesión en Estados Unidos, eh, en ese tiempo Abraham Lincoln le llegaban cartas de cierta manera para que él pudiera de cierta forma dar o conceder un indulto para los jóvenes que desertaban. Es bien sabido que cuando un soldado estaba en el ejército, o muchas veces era obligatorio asistir al ejército, el que desertaba o lo metían en la cárcel o incluso lo mataban. Las cartas se hacían con el fin de que el muchacho no recibiera, pues, en todo caso, la muerte, y si en todo caso fuera la cárcel, tampoco fuera demasiado tiempo. Y cabe también anotar de que la cárcel era mientras la guerra duraba. Supongamos si la guerra duró 2 años y él lo hizo desde el principio de la guerra, iba a durar 2 años. Si la guerra se acababa, todas las personas que estaban en la cárcel, pues se salían. Salían totalmente porque ya no había una razón de que estuvieran presos, porque ya lo que lo originó o lo que lo causó para llegar a la cárcel ya se acabó. Total es que el hecho de que esas cartas cuando llegaban a Lincoln siempre venían de alguna u otra manera con testimonios de personas influyentes, de pronto sí, pastores, ministros, de pronto alcaldes o personas importantes de diferentes pueblos, de cada uno de los pueblos de ciudades principales, con la intención de que pudieran ellos abogar por el muchacho a quien tenían en esa carta. Pero resulta que Lincoln en una de esas cartas recibe y le pregunto a sus asesores que la carta que tiene en la mano, cómo era posible que ese muchacho no contara con un apoyo alguno. Y la respuesta que sus sucesores le dan es que el muchacho no tenía amigos. El relato más adelante empieza a mostrar de que el presidente, de una forma bastante concienzuda, de pronto empieza a mirar y dice lo siguiente: entonces yo seré su amigo. Estamos hablando obviamente de un presidente de Estados Unidos queriendo ser amigo de un muchacho a quien le habían dicho que no tenía amigos. El valor que Abraham Lincoln mostró en esa situación con respecto a esa carta de ese muchacho muestra un espíritu compasivo, muestra también, nos recuerda quizás a nosotros también, mis hermanos, el ejemplo que debemos de pronto nosotros dar a personas que muchas veces están alejadas y a quien de pronto muchos no consideran o no les parece pertinente que sean amigos de esas personas, porque realmente ocurre lo que ocurrió en los tiempos de nuestro Señor Jesús, cuando Jesús estaba con los pecadores, se reunía con los publicanos, y en este caso lo llamaban el amigo de pecadores. Y es muchas veces lo que nos cierne, nos pone una barrera, un muro total, que nos divide totalmente, y esas personas realmente se encuentran sin amigos, sin nada que poder hablar o decir, ni llegar a ese extremo de pronto arrepentirse, sino que de pronto lo único que ven enfrente de sus ojos es seguir haciendo lo malo que están haciendo, porque básicamente nada va a cambiar. En esta mañana y en esta ocasión, mis hermanos, les quiero hablar exactamente de un hombre a quien era odiado, detestado por el pueblo. Creo que ya han tenido ustedes un poquito de vislumbre de quién podría ser. Era un hombre de baja estatura y que realmente tenía totalmente el odio acérrimo del pueblo hacia él. ¿Saben ustedes de quién me estoy hablando? Justamente del nombre de Zaqueo. Y hemos visto bastantes historias relacionadas con Zaqueo con respecto a recaudador de impuestos, pero hemos llegado a pensar de pronto, ¿sabe alguien de pronto qué significaba el nombre de Zaqueo? ¿Algún hermano sabe? Recuerden que los nombres en la Biblia tenían pues significado, y de una manera, no se puede decir de pronto irónica, el nombre de Zaqueo significaba puro, mis hermanos. Era algo como que no daba mucho de pronto que de cierta forma decir, y es que la parte de los publicanos, en este caso,
El sabio Salomón decía algo muy, muy claro, decía algo que realmente tenía o tiene todavía validez, pero en este caso como que no aplicaba mucho. Ya les voy a explicar. En Proverbios, en el capítulo 19, en el verso 4, eh, el, el sabio nos dice que las riquezas aumentan a los amigos, pero en este caso de Zaqueo era algo que realmente estaba de manera diferente. Él, en vez de tener muchas riquezas, en vez de tener muchos amigos por sus riquezas, tenía más riquezas que amigos. Y es ahí donde quiero tomar un poco más el detalle de lo que pasaba con este hombre. Hay algo que de pronto quizás se nos pasa, y es que no llegamos a fondo. Hay algo que se llama, hay una ciencia que es la filología, que es la que estudia la cultura en esa época. No traspasa totalmente la cultura actual que tenemos nosotros, sino que llega a la cultura justamente en la cual el libro fue escrito, el suceso de en ese momento que pasó muestra la cultura en ese momento, no la que tenemos nosotros ahora. Hoy en día un recaudador de impuestos puede ser lo que nosotros podemos conocer como, sí, los servicios públicos, alguien que de pronto recogiera, y creo que hemos visto muchos altercados que han tenido las personas con los trabajadores incluso que trabajan para la luz, los de aire, los de Electricaribe, los de Afinia en otras ciudades. Y vemos que incluso no son muy agradables, que digamos, cuando de pronto ven a esos muchachos llegando con esas escaleras o que de pronto... Y imagínense ustedes más o menos algo parecido, de pronto no tan extremo como en el caso de Zaqueo, pero sí hay ese tipo de, ¿cómo les puedo decir? Como de similitudes. En este caso, este hombre, no sabía yo en este momento, que ellos, de cierta forma, el recaudador de impuestos, era una persona, por así decirlo, era rica. Había una manera para que ellos llegaran a ser jefe de los publicanos, que era Zaqueo. Era una persona rica, hacendada, que de cierta forma firmaba contratos con una persona especial en Roma, con de pronto un representante del Imperio Romano, y él firmaba un contrato que más o menos duraba 5 años, y en esos 5 años él se comprometía con Roma a recaudar y a pagar un saldo fijo. No estamos hablando de poquito dinero, era algo que él colocaba, por así decirlo, mire, esta ciudad tiene tantas personas, o tal sección, tal barrio, tal tiene tantas personas, yo puedo darte tanto fijamente. Resulta que esa persona era la encargada de cierta manera, poder recaudar absolutamente todos los impuestos que se necesitaban. De hecho, habían varios impuestos. Estaba el tributum solis, que era el impuesto por cabeza, que era el impuesto básicamente que se pagaba al César. En esos impuestos, las personas de cierta manera tenían que recibir el recaudador de impuestos, recibir el pago, incluso llegando caminando. Un recaudador de impuestos podía fácilmente llegar de la persona, decirle, mira, debe tanto, dame el impuesto, y la persona debía de cierta forma darle lo que tenía en el momento. Era como un atraco, un robo bastante... no a mano armada, pero sí, de cierta forma era un robo, porque la persona, incluso si no tenía nada, él mismo le prestaba a la persona y le prestaba altos intereses. Entonces la persona terminaba debiendo más por los intereses de ese préstamo. Entonces era algo que realmente les daba licencia para robar. En esencia, básicamente, el hombre que tenía esa profesión de poder recaudar impuestos era una licencia que él tenía para robar, porque contaba con el apoyo total de Roma. A pesar de que en muchas ocasiones quizás podía haber sido algo impuesto por Roma, muchos lo hacían por voluntad propia. Quizás de pronto en el modo de Zaqueo lo hizo por voluntad propia, para de pronto sus tierras que él tenía, tratar de no perderlas y poder recuperar algo más con sus impuestos y todo. Y quizás tomó esa decisión pensando que era la mejor, pero le acarreó realmente una desgracia. Pero este hombre no sabía que le iba a recibir algo inesperado.
mis hermanos, algo que nosotros olvidamos, y es que muchas personas en este mundo necesitan de Jesús, y nosotros de cierta forma al privar de pronto, no una amistad directa porque no las conocemos totalmente, pero ni siquiera la oportunidad de llegar a su casa, de pronto visitarlo, de invitarlo incluso a nuestra casa, o de que él nos invite. A veces, en muchas ocasiones, sacamos como de pronto el cuerpo y decimos, mira, no puedo ir allá, porque no, mira, este muchacho se conoce, que él de pronto es de esos jíbaros por ahí, no, que bebe demasiado, no, mira que este hombre tiene problemas con la ley, y eso no está bien, que uno esté por esos lados. Y llegamos al extremo de estar como las personas en el caso con Zaqueo. Y de cierta manera, mis hermanos, olvidamos que realmente Jesús fue llamado amigo de pecadores no porque él compartía o celebraba que ellos fueran pecadores, porque a todos los llamó al arrepentimiento, sino era porque él estaba con ellos, porque su propósito al llegar acá en la vida, eh, en la vida, por así decirlo, de cada una de las personas que él impactó, era salvar lo que se había perdido. Todavía sigue siendo ese el propósito, de cierta forma, llegar a las personas que de cierta forma están teniendo problemas, en este caso como Zaqueo, para tener una amistad, o van a tener problemas para llegar a la iglesia, o tienen problemas para llegar, así sea un grupo pequeño en la casa, porque realmente no se sienten dignas, y quizás estamos rechazando justamente esa encomienda que el Señor nos ha dado. Y volviendo un poco al tema, mis hermanos, Zaqueo, al ser el jefe de los publicanos, básicamente tenía justamente eso. Era el jefe de una red de extorsionistas totalmente, y no era bastante agradable tener ese título, pero realmente lo tenía. ¿Cómo hacía entonces este hombre con lo siguiente? El relato de Lucas en el capítulo 19, solamente en 10 versículos, nos relata totalmente todo lo que puede hablar acerca de Zaqueo. No se habla mucho, pero sí se habla de algunas características. En el verso 1 del capítulo 19 de Lucas nos dice que habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que les comentaba que su nombre significaba puro, era el jefe de los publicanos y rico. No estamos hablando de quizás un publicano cualquiera, estaba hablando del jefe de los publicanos. Dice lo siguiente el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Las personas en nuestro alrededor, mis hermanos, procuran ver quién es Jesús. Quizás de una manera no tan profunda muchas veces, o quizás de pronto no de una manera como debe ser, porque no conocen cómo llegar a Él. Entonces empiezan a tratar de buscar en cualquier manera a Jesús. Pero créanme, mis hermanos, que el vecino que tenemos en nuestra casa, al lado, en nuestro barrio, el familiar incluso que vive con nosotros, procura ver a Jesús. Y es nuestro deber mostrarle a ese Dios, a ese Jesús que transforma nuestra vida. No solamente quedarnos nosotros, sino mostrarse a los demás. Pero hay algo, dice lo siguiente el verso 3, pero no podía a causa de la multitud. Lo que hoy en día no permite a las personas llegar a los pies de Cristo, muchas veces debe ser a la multitud de quejas que han tenido, que las iglesias sirven solamente para robar, o la multitud de personas que dicen que eso no te va a cambiar nada, que ellos son peores que nosotros, y una cantidad de mitos, incluso hasta realidades, pueden tener hasta razones en algunas situaciones en las cuales hacen que esas personas se desvíen y ya no procuren ver a Jesús. Pero este hombre, aunque tenía todo eso, dice el texto bíblico, que a causa de la multitud él no podía mucho, pero debido a su baja estatura. Pero dice el verso 4, corriendo delante de ellos subió a un árbol. En la época de Jesús, una persona de su estatus, por lo general incluso hasta una persona mayor, no tenía la costumbre de correr. La única manera de correr era levantarse totalmente todas las túnicas, mostrar sus piernas y salir corriendo. Y se hacía en casos demasiado solamente cuando la vida estaba en peligro. Pero resulta que en este caso este hombre corre y se sube incluso a un árbol, algo que realmente alguien de su
pronto estatus social no era recomendado que hiciera, pero él olvidó absolutamente todo protocolo. Se sube al árbol para verle y dice que la intención era para verle pasar por allí. El verso 5 dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Hermanos, Jesús es el único que puede vernos en el lugar en que nosotros nos encontremos. Jesús es el único que puede mirar en el lugar en el que se encuentra cada persona que nos rodea. Nosotros podemos verlo ahora como una persona, como de pronto, no, este es el drogadicto del barrio, este es el borrachín del barrio. Ahí se encuentra. Para nosotros, nuestros ojos, Él se encuentra ahí. Pero mis hermanos, para el Señor, Él sabe justamente la persona dónde se encuentra y qué es lo que esa persona procura hacer para encontrarlo a Él. Debemos ser incluso canales para que esa persona pueda ver a Jesús en nosotros. No para gloriar a nosotros, sino para que pueda ver el camino que debe Él tomar para llegar entonces a Jesús. Para enseñarle incluso ese árbol que necesita esa persona levantarse, montarse, correr, esforzarse, para que él pueda encontrar a Jesús y cambiar su vida. Zaqueo tomó esa decisión, llegó a ese árbol y Jesús, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, baja, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Aquí vemos 3 razones, y es que Jesús miró hacia arriba, y la pregunta es: ¿por qué tendría que mirar hacia arriba? La multitud estaba abajo, todos solo estaban justamente ahí. Lo segundo que también llama la atención es que Él lo llama por su nombre. ¿Cómo entonces supo su nombre Jesús? Y tercero, Jesús se invita a sí mismo. Y eso es, créame que esa es una manera de mostrar básicamente que Jesús ya se consideraba amigo de Él. Cuando una persona se invita: mire, hermano tal, yo voy a su casa para almorzar, no sé, usted ya tiene una gran confianza con esa persona. Y ya la persona dice: bueno, listo, dale, ya te espero. De amistad, totalmente hay una amistad de por medio. Y Jesús se invita, mira hacia arriba, lo llama por su nombre y se invita a su casa. Créanme, mis hermanos, que cuando Zaqueo escuchó esas palabras, cuando escuchó que realmente iba ese maestro a ir a su casa, tuvo que ser una alegría para su corazón. De hecho, mis hermanos, él había escuchado, dice la hermana de Guay en Deseado de todas las gentes, que Zaqueo había escuchado la predicación de Juan el Bautista, e incluso específicamente la exhortación a los cobradores de impuestos, que incluso él pudo ver y se había enterado que había un discípulo del maestro de Jesús que era un cobrador de impuestos. Entonces, de cierta manera, el deseo de poder resarcir, de poder quitar lo que él había hecho, despertó en él, mis hermanos, en su corazón, ese arrepentimiento y reforma que en ese momento de su vida él necesitaba y que era posible incluso para él. Recordemos que era una persona que no tenía amigos y que nadie podía estar aconsejándole. Quizás su casa estaba sola, solamente con las personas que trabajaban con él, si es que trabajaba alguien con él. Menos que tendrían que ser incluso hasta de otras ciudades, ni siquiera eran judíos, eran los sirvientes. Y él no tenía amigos en realidad. Pero este hombre, al enterarse que incluso uno de sus discípulos, los que siguen a Jesús, era recaudador de impuestos, más le llenó de entusiasmo saber que entonces ya no habría ningún obstáculo que le impidiera ver a Jesús. Y más porque el mismo maestro lo vio, lo llamó por su nombre y le dijo: baja, desciende, porque iré a tu casa a comer. De hecho, mis hermanos, comer con un publicano, con ese tiempo, con un pecador, con una persona que era básicamente dar a todas luces ante todo el pueblo, ante todos los judíos, de que uno compartía con esa persona. El hecho de comer no era simplemente comer para saciar el estómago, era también de cierta forma dar a entender de que yo compartía con esa persona y que realmente era mi amigo. Por eso entonces se les consideraba a Jesús siempre como el amigo de pecadores, como el amigo de publicanos, como el comilón, como el bebedor. Pero eso, lo que muchas personas no veían y muchas veces nosotros a veces no logramos ver, es que ese método de Cristo es infalible para, de cierta forma, despertar en las personas que muchas veces son rechazadas, que existe un Dios que no rechaza a nadie.
Y créanme, mis hermanos, que cuando Zaqueo toma la decisión, esas murmuraciones que recibía constantemente, de cierta forma vio en Jesús que no había murmuración en sus palabras. Ese maravilloso Salvador, ese momento tan especial cuando Jesús lo llama por su nombre, de cierta forma, a pesar de que a él sentía que todos le habían dado la espalda, debido obviamente a sus acciones, que era lo que incluso me hace también darle un poquito un plus más a Zaqueo, y era que en vez de las riquezas, endurecerle su corazón, a él no le llenaban la riqueza, ya él incluso estaba tomando una decisión silenciosa de qué hacer con ese dinero, pero necesitaba que alguien le sacara esas palabras, ese potencial que él decía que tenía en el fondo, porque realmente esas riquezas no le estaban ayudando en nada, incluso podía decirse que las aborrecía, quizás de pronto hasta su trabajo se convirtió en algo que tenía que hacer por obligación, por un contrato que le decía que debía hacerlo, y él ya no quería hacerlo, pero nadie se había puesto a preguntar realmente si eso era algo que él quería seguir haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos juzgando o realmente con prejuicios, asumiendo que la persona está haciendo eso porque le gusta, porque quiere, porque realmente eso es, y no sabemos de pronto que en el fondo esa persona está luchando para dejar eso, pero no sabe cómo. Y mis hermanos, yo alabo el nombre del Señor porque yo sé que Jesús conoce el corazón de los hombres, conoce el corazón de cada uno de nosotros, y Él sabe y no necesita que incluso nosotros decirle el nombre porque Él ya nos conoce. Y el Señor, justamente cuando llega a la casa, Zaqueo recibe lo que se conoce como el milagro de la aceptación. Ese maestro de que se decía cosas buenas, que hacía milagros, justamente conoció a ese maestro que lo aceptaba incluso sin exigirle que primero cambiara. Primero decidió ir a su casa, comer con él, sin decirle primero cambia y luego voy a tu casa. No, inmediatamente le pidió que fueran a su casa sin antes pedirle a él un cambio. Incluso implícitamente había un perdón en esas palabras, mis hermanos, sin demandarle incluso ningún cambio, ya incluso estaba el perdón expuesto para él. Por eso que incluso en el verso siguiente, que todos murmuraban, en el verso 7 que decían Jesús va a comer con ese hombre pecador, con ese hombre publicano, el verso 8 dice lo siguiente: Zaqueo puesto en pie dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Legalmente, en la ley, no era obligatorio que una persona hubiera cuadriplicado absolutamente todo. Solamente se podía dar cuadriplicado cuando se robaba un animal, un buey, no recuerdo muy bien en Éxodo, y las ovejas también se cuadriplicaban si la persona robaba y era agarrado en el acto, tenía que darlo 4 veces. Pero en este caso, él dice cuadriplicado 4 veces, o sea, si había defraudado a todos, él iba a darle eso 4 veces. Imagínense las diferentes maneras que él pudo haber defraudado a las personas, tantas personas que pudo haberle robado, quitarle incluso hasta su túnica, él la iba a devolver 4 veces. No era una oveja, no era nada, pero él había tomado en su decisión, en su corazón, que él iba a darle incluso la mitad de los bienes a los pobres, e iba incluso lo que le quedaba en la otra mitad, cuadriplicar todo lo que él había quedado. Era muy probable que Zaqueo no iba a quedar muy cómodo, que digamos, de pronto iba a quedar tampoco muy pobre, pero iba a quedar de pronto con un estatus en el cual no iba a estar como estaba antes con sus riquezas. Pero créanme, mis hermanos, que esa decisión que vino desde adentro de él es justamente lo que nosotros debemos esperar de otras personas cuando le predicamos la palabra, y nosotros mismos también, y es ese verdadero arrepentimiento, esa manera en la que la persona de cierta forma sabe que estuvo equivocada, que estaba equivocada, que sigue estando equivocada, pero que necesita hacer algo para su vida. Y esa resolución solamente se puede por el poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ha estado trabajando en esa persona. Por esa razón es que nosotros, cuando muchas veces predicamos en iglesia o hacemos campañas, el Espíritu Santo ya ha tocado el corazón de todos los presentes, de visitas y amigos que llegan, y esa palabra, ese pequeño párrafo, ese pequeño versículo que nosotros podemos decir,
no sabemos, no sabemos, ni siquiera nos imaginamos qué tanto puede servir para esa persona, al punto de que esa persona toma una resolución tan grande de decir, voy a empezar a dejar esto desde ahora mismo. Y es ahí donde lo que nosotros debemos ser instrumentos del Señor, para que el Señor nos use. Y mis hermanos, el verso 9 dice lo siguiente: hoy ha venido la salvación en esta casa. Al igual que en las bodas de Caná, que Jesús dio el vino al final, el mejor vino al final, el Señor Jesús hizo estas dos declaraciones muy hermosas que incluso debieron haber dejado boquiabierto a las personas. Por medio de la primera, Jesús le recordó que este hombre desprestigiado, cobrador, que nadie quería de impuestos, él era su hermano, era hermano de Jesús. Y justamente, puesto que obviamente también él era hijo de Abraham, expresó esa segunda, en la segunda parte, esa misión que era buscar y salvar lo que se había perdido, justamente lo que aparece en el verso 10. Y es ahí, mis hermanos, ya para culminarles, es una de las cosas que más nosotros debemos tener en cuenta en nuestra vida. En este punto de la vida de Zaqueo, nosotros muchas veces hemos quizás tenido esa condenación hacia otras personas. ¿De qué manera de pronto singular lo hemos hecho o de pronto grupal? Porque muchas veces las acciones o el grupo termina atrayéndonos o por así decirlo, mostrándonos que esa persona, como varias personas, no les agrada, entonces uno no debe acercarse porque toda una multitud o todo un grupo de hermanos, todo un grupo de personas no aceptan que esa persona pues haga ciertas cuestiones. ¿A qué punto voy con todo eso, mis hermanos? Cuando en el Nuevo Testamento se dice perdido a una persona, eso no quiere decir que él está condenado. O sea, está totalmente, que ya no puede haber solución para él. Realmente significa que se encuentra en el lugar equivocado. Y Zaqueo estaba en ese lugar equivocado. ¿Por qué? Porque la resolución que él toma muestra realmente que él no quería estar en ese lugar. Y de alguna forma, al ver el perdón de Jesús hacia él, le muestra, mis hermanos, que a pesar de todas incluso limitaciones físicas y toda la cuestión que muchos incluso se burlaban, él era una oveja extraviada. Él incluso estaba fuera del lugar donde debía estar. Y es interesante, mis hermanos, que mientras él era rechazado por la sociedad, él fue aceptado por Dios. Mientras él era acusado por sus hermanos de su misma raza, él había sido perdonado por Dios, aceptado, perdonado por Dios, y aunque incluso podía llamarse como enemigo de todos, Jesús quiso ser su amigo. Él fue amigo de Dios. Y créanme, mis hermanos, que lo que más me gusta de esta historia es que nosotros podríamos colocar nuestro nombre en vez de Zaqueo. Y justamente podía seguir teniendo en ese mismo relato, lo mismo. Mis hermanos, antes de que nosotros amáramos a Dios, ya Él nos amaba. Antes de que nosotros lo buscáramos, Él ya nos buscaba. Cuando nos encontró cuando nos encontró en lugar quizás de pronto de condenarnos, muchos que de pronto han tenido esa cuestión de alejarse un poco del Señor. Antes de eso, mis hermanos, de incluso llegar a condenarnos por nuestro pasado, Él nos dio un nuevo futuro. De modo que incluso ahora nosotros, ustedes, mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí presentes, somos llamados hijos e hijos de Dios, con un derecho, mis hermanos, a ocupar ese lugar en la familia de Dios. Y quiero terminar con esto, mis hermanos, y es que, de cierta forma, en la vida del cristiano, resulta muy fácil criticar, o resulta a veces muy fácil de pronto mirar desde nuestra perspectiva de que no es nuestro error, o de pronto no es lo que estamos cometiendo, y por esa razón es que nos da como esa vislumbre de que podemos juzgar o podemos de pronto alejarnos. En realidad lo que deberíamos tener en nuestro corazón es un deseo ferviente, un deseo constante de incluso dejar de incluso llamar que esas personas no son hijos de Dios, son hijos apartados, son ovejas perdidas que necesitan entrar al redil. Yo creo que esa es la misión que debe estar en cada uno de nuestros corazones. Cada persona que nosotros veamos que tiene algún problema, que lo veamos con algún vicio, con algo así, nuestra expresión debería ser: yo seré su amigo,
y como amigo lo voy a encaminar, lo voy a conocer para que él conozca al Dios a quien yo sirvo. Es ahí el punto que quiero realmente en esta mañana hacerlo, esa invitación a que cada creyente de cada iglesia en la cual nosotros nos encontremos, dejemos a un lado esa autosuficiencia, ese orgullo, ese pronto estatus de que mi cargo no me permite hacer tal cosa o algo así, y vayamos a ese encuentro de esas personas que realmente necesitan a Jesús y que están buscando a alguien que de cierta forma les dé esa vislumbre que él necesita para transformar su vida. Y en esa actitud, mis hermanos, generosa, en esa actitud en la cual las personas ven en nosotros que aún así uno está con ellos, los ayuda, les permite, van ellos a encontrar y van a ver incluso a nuestro Salvador. En esta mañana, mis hermanos, quiero que podamos nunca olvidar que el Señor es amigo de pecadores. Y no porque haya compartido, obviamente, los pecados de ellos, sino porque constantemente estuvo dispuesto a estar con ellos, a pesar de incluso eso dañara su reputación. Jesús se ganó esa mala reputación de ser llamado el amigo pecador, el comilón, el bebedor, solamente por pasar tiempo con los que realmente él había venido a buscar y servir. Que nuestro estatus, que nuestra, de pronto, el que dirán, no nos afecte al punto de salvar un alma. Obviamente, el Señor nos guiará en cada momento, en cada paso que hagamos, pero que nunca nos permita, de cierta forma, alejar a quien realmente lo necesita. Es en esta mañana, mis hermanos, que podamos aceptar justamente a cada uno de los hermanos que nos rodean, hay vecinos, y predicar realmente que el Señor es amigo de pecadores y que no rechaza a nadie. Que el Señor nos bendiga.